profesora. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Activen sus cámaras. Profesora, ¿puedo ir al baño? Vaya. Buenos días, profesora. Buenos días, Mateo. Buenos días, profesora. Buenos días, Aarón. A ver cómo les va. Mal. Buenos días, profesora. Buenos días, Mateo. Una pregunta, ¿el examen es hoy o el 23? No te escucho. A ver, espérate. Ya. Ahora sí. Si el examen es hoy o el viernes el miércoles 23. El viernes tienen un oral y el 23 el escrito con los temas que faltarían evaluar. Y me dicen, el oral es a las 3 el viernes. Sí, Ah, ya, mis gracias. pero va a ser por videollamada. Yo los voy a llamar uno a uno por el WhatsApp. No, va a ser grupo de 4, no sé. ¿Cómo? No va a ser grupo de 4, No, sí. va a ser individual. Profesora, yo le tengo que dar un número para que me llame, ¿no? ¿Cómo? Yo le tengo que dar mi número para que me llame porque no tengo su número. No, tiene porque el celular de mamá está mal. Pero profesora, el celular de mamá está mal en el audio de llamada. Al de mi abuelita le voy a dar. Le puedo dar el de mi abuelita. Le puedo dar el de mi abuelita porque el celular de mi mamá está el audio mal de llamada. Ya, por el interno me escribes el número al cual te voy a llamar. Gracias. Sí, o sea, a mi personal me escribes el número al cual yo voy a llamar. O sea, yo tengo los números. A ver, actívenme sus cámaras. Cristel, Gomer, Josué. Solo Mía y Valentina me habían pedido permiso. André, Eduardo. ¿Dónde estaron? Ah, ya lo vi. Listo. A ver.
vamos, antes de empezar, vamos a verificar sus números porque de ahí no quiero que me digan, no me llamó, sí me llamó. A ver, yo tengo el de Aarón. Aarón, tengo el de tu mamá, tengo el tuyo, tengo el de tu papá también creo. Pero tengo un número que termina en 09, 950-191-099. Aarón, Sí, profesora. estoy verificando los números a los cuales los voy a llamar. Tengo uno que termina en 099. Ese es al que te voy a llamar o a cuál te voy a llamar para el oral. Hagamos una cosa. Luego de la clase, me van a mandar un mensajito diciéndome a mi personal para poder agregarlos en caso no los tengo. Miss, a este número me van a llamar, me va a llamar para mi oral, ¿ya? Porque hay muchos que tienen, lo tengo el número de la mamá, lo tengo el número del papá, lo tengo el número de ustedes en el caso que algunos tienen, ¿ya? Pero Miss, el oral va a ser todo lo que usted ha enviado y ha dicho que eso iba a ser para examen o va a ser los... Yo he especificado qué temas van a ser. A ver, yo he especificado qué temas voy a tomar oral y qué temas van a ser en el escrito. Yo ya he mandado la especificación. Ya está, yo he mandado al grupo, lo he mandado. A quien me... 244. A mi personal, Melissa, al WhatsApp, al Zoom no me lo mandes porque no lo... A mi personal, porque si no luego no lo voy a, no voy a poder, observar. Tendría que ver de nuevo el video. ¿Ya? Listo. A ver, sigamos. Ya, listo. A ver, no voy a volver a repetir. Cristel, André, Aarón y Mateo, enciéndanme las cámaras. Por favor. Tomo lista. Ángel Castillo, Stephanie Nicole. Presente, profesora. Miss, internet está mal, por eso no puedo estar con mi Ah, cámara. no, en el caso tuyo sí parece que está tu cámara prendida, pero no te veo. Presente, profesora, había dicho. Ya. Arias Gómez, Julio Eduardo. Es que mi cámara la escucha entrecortada. Escucho también entrecortado. Asmat Díaz, Camila Valentina. Creo. Presente, profesora. Ábalos de la Cruz, Camila Jimena. Presente, profesora. Chuquimango, Polo Gómez, Set. Correa López, Pablo Ronaldo no está aquí. Es de quinto. Custodio Carvajal, Daniela Valentina. Presente, profesora. Muy bien. Mendoza Sánchez, Ludwig Aarón. Presente, profesora. Allá en la esquina tiene un huequito. Presente, profesora. Muy bien, Aarón. Morales Millas, Sidney Cristel. Presente, profesor. Navarro Guevara. Presente, profesora. Josué. Orrillos Lara Alejandra. Recién ha venido. Espérenme, chicos.
Rodríguez Asmat Julio. Presente, profesora. Rodríguez Dávila Mía. Me escucha bien. Ahora sí. Rodríguez Dávila Mía. Te doy leche, te doy hierba Luisa. Profesora, el mensaje que dijo que le íbamos a mandar, ¿podemos mandarlo ahorita o después de la clase? Después de clase. Ya, Rodríguez Dávila Mía. Rodríguez Valverde Melissa. Presente, profesora. Saavedra Vera Santiago. Presente, profesora. Toribio Paredes Scarlett. Presente, profesora. Vera Vergara Eduardo Mateo. Presente, profesora. Vilches Obregón Carlos André. Vilches Obregón, ¿no está Mateo? ¿No está André? No, se sale cada rato. Me sale cada rato, es la señal del internet. Y Villegas Calderón Matías. ¿Qué saben de Matías? ¿No se conecta a las clases de matemática? No, me hizo una pregunta. Hoy vamos a hacer quizzes, porque en ciencia vamos a repasar. ¿Cómo? 100 personas vamos a hacer quizzes, porque en ciencia vamos a repasar. No te entendí, Mateo. Hay una aplicación, una página que dice que se llama Quizzes, algo así. Y dice que sí, que vamos a hacer repaso en ciencia y ambiente. Algo así está diciendo. Ah, ya, el programa de los juegos de Kisses. Y profesora, usted sabe, por ejemplo, es que yo me conecto a una red y no sé si le meterá virus capaz a la red porque después se malogra y ya no hay internet. Bueno, a ver, lo que pasa es de que hay algunas aplicaciones que no son seguras. Hay aplicaciones que no son seguras y al descargar, Mis profesora, Quizzes no se descarga. no, eso es por Google. No, yo lo busco por Google. Sí, no, estoy diciendo, hay algunas aplicaciones que al descargarlas, infectan de virus y otras que al momento de ingresar, ya sea por Google o por otro tipo de... Existe una aplicación que mata virus. Miss, esta clase va a venir también en el examen. Sí, es la última. ¿En qué examen? ¿En qué examen? ¿Oral o escrito? Escrito. Ahí está, especificado en el... Profesora, no sé si está en internet, pero yo los escucho entrecortado a Melissa y hace rato los escuchaba entrecortado. Yo también. No. Mi audio no es, porque mi audio ahorita está en óptimo estado. No, su audio no, los de Melissa y de Santiago. A mí se escuchan feo. Debe ser el... Sí, se debe escucha ser- como si dos personas estuvieran hablando y si es un ruido feo. No, es que con su señal está fallando. Sí, porque se escucha bien. Su señal no está fallando. Listo. A ver, empezamos. A ver, vamos a hablar de la Constitución Política del Perú. ¿Quién sabe lo que... Dime.
A ver, ¿quién conoce o ha escuchado hablar de la Constitución Política del Perú? A ver, Mateo, te escucho. La Constitución Política del Perú es una constitución que, por ejemplo, como la Casa de Contratación de Sevilla que vemos en el... Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Mis normas en la justicia. ¿Cómo no te escuché? Es el derecho de normas de la justicia del país. Es un derecho de normas. Puede ser. A ver, Ludwig, Aarón, levantó la mano. Es un libro donde están todas las leyes. A ver, siéntate bonito y a ver, háblame bien que no te entiendo. Si te echas ahí en tu brazo no te voy a entender. Sin temor a nada, lánzate. Es un libro en donde están todas las leyes y normas. Muy bien, Aarón, me parece muy bien. Es un libro en el cual encontramos las diferentes leyes, tanto deberes y derechos de los cuales nosotros debemos ejercer. Así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Y esta Constitución Política, este libro, es el encargado de, digamos, de contener todas estas leyes, ¿ya? Pero a ver, recordemos. A ver, espérenme. Profesor, qué bonito es el lápiz, ¿cómo escribe? Se refiere a que debemos copiar algo. A ver. Está hermoso el lápiz, el cuadernito. Ya, no se distraigan con el lápiz. Otro día no pongo dibujitos. Vamos a ver. Ay, profesor, qué está bonito, pues, cómo hace su trazo el lápiz. Ya, a ver. Después de que se realiza la independencia del Perú en 1821, después de que don José de San Martín se coloca en la Plaza de Armas. Ay, a ver, ¿qué pasó? Ya, observa mi pantalla, sí, ¿verdad? Sí, el lápiz. Ya, a ver. Pues ¿ese es un GIF? Sí. Porque si no hiciera eso, solo una imagen. Ya, a ver. Después de que don José de San Martín en la Plaza de Armas, un 28 de julio de 1821, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, proclamara la independencia del Perú, después, y él digamos, quedó en nuestra república como protector del Perú, Él nombra o llama a una elección popular para un Congreso Constituyente, el primer Congreso Constituyente desde la etapa de la República. En ese Congreso Constituyente se encargó de elaborar la primera Constitución Política del Perú, la cual fue promulgada en el año 1823. O sea, el primer Congreso Constituyente elaboró la primera Constitución. A lo largo del tiempo, ya hemos tenido aproximadamente 13 constituciones políticas a lo largo de nuestra vida republicana.
2013. ¿Todas han sido iguales? No, porque han existido ciertos artículos los cuales han sido modificados a favor en algunos casos del pueblo y otras a favor de un... Poder. A favor de un poder. A ver, según le cuentan los politólogos o los expertos en leyes, dice que esta última constitución política, más que todo, ayuda a que los grandes economistas de esta nueva república sean beneficiados con algunos de las leyes. Y lo cual es cierto, porque como por ejemplo, hace poco, no hará de 2 semanas, que existió un paro agrario, ¿verdad? Existió, ya que ellos pedían que se derogue la ley agraria. ¿Por qué? Porque esta ley agraria no velaba por el derecho del trabajador, sino velaba en beneficio de la empresa. Por lo tanto, estos agricultores, porque digamos las grandes empresas agroexportadoras viven de la mano de obra de las personas. Entonces, ellos buscaban que esa ley agraria se derogue y se les den los suficientes beneficios para que ellos puedan trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quería decir? Que la Constitución avalaba el pago mínimo que se le daba a ese trabajador. O sea, por eso es que dicen los grandes estudiosos de la Constitución que esta última Constitución de la de 1823, que fue promulgada por el Congreso Constituyente, que fue llamado después del golpe de Estado de Alberto Fujimori, se creó esta ley. Fue una ley mucho más unas leyes, digamos, a favor de grandes economistas. Dime, Valentina. Una pregunta, ¿y la Constitución ha cambiado? O sea, ¿cada año cambia o No, siempre no. se queda así? La última Constitución que fue modificada y promulgada fue la del año 1993. Esa es la Constitución actual que tenemos. Es la última que tenemos. Después de la Constitución del 93 ya no ha habido otra Constitución. Que se pide de que la Constitución, las leyes se vuelvan a reevaluar, ¿sí? Porque acá dice la Constitución Política del Perú de 1993 es la forma fundamental de la República del Perú, antecedida por otros 11 textos constitucionales, fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori. Claro, Alberto Fujimori en el año 1992 llama un golpe de Estado, si más no me equivoco. Llama un golpe de Estado, que quiere decir que elimina el Congreso. Él llama a un Congreso Constituyente y elabora una nueva Constitución. Pero ¿cuál es la base? ¿Es así un autogolpe? Fue un autogolpe de Estado, exacto. Fue un autogolpe de Estado. O sea, él mismo dijo, yo voy a dice la Vizcarra. No. Fue diferente. ¿Por qué? Porque el presidente, en ese entonces, Alberto Fujimori, él nombra, digamos, él hace, elimina el Congreso, pero él convoca a un Congreso Constituyente. Él no llamó a elecciones para elaborar un Congreso como el que se hizo. Entonces, esa fue la diferencia. Y en el caso de Martín Vizcarra, eliminó el Congreso porque se le había denegado el voto de confianza a los ministros. Después de la elección del presidente, el presidente tiene la obligación de convocar a personas de confianza para tener, digamos, los cargos de confianza como son de los ministerios: educación, salud, de defensa, de economía, etc. Entonces, después de ya llamar y juramentar a los ministros, el presidente
el primer premier, o sea, el primer ministro, se acerca al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. ¿Y qué es el voto de confianza? Es el decir que él expone cuáles van a ser sus lineamientos de trabajo y el Congreso simplemente acepta que digamos, que estos ministros sean, digamos, aceptados, o sea, acéptalos, como si los aprobara los ministros. ¿Qué ocurrió con este Congreso que fue en el periodo de Martín Vizcarra? Le negó tres veces el voto de confianza. Entonces, al negarle 3 veces el voto de confianza, era como que si estuvieran, digamos, enfrentando al presidente, ¿no? Entonces, que era la máxima autoridad. Por eso es que el presidente decide ¿Ya no podía sacar? el Congreso y llamar a elecciones. Él automáticamente, que el Congreso se desarticuló, que se eliminó el Congreso, él llamó a elecciones. Y fueron los últimos congresistas que hasta la fecha nos vienen representando. Ya, eso es lo que ocurrió. ¿Ya? Ya, ahorita te sigo. Pero, profesora, en su pantalla solo está el librito, ¿y qué es la Constitución Política? Pero no está la escritura. Ahorita lo vamos a ver, sino que les estaba dando el preámbulo. Y Miss también, ¿cómo se dice? El lapicito se elige. El lapicito los distrae a ustedes. Listo. Es Ahí un GIF. La Constitución Política. No va a tomar eso, está de más que le des. Es que no, ¿cómo le vas a dar esto? La Constitución Política es la ley es la ley fundamental del país. ¿Qué quiere decir? Que es la base del desarrollo del Estado, tanto político como ciudadano. O sea, bajo la Constitución Política se rigen todos los derechos, todos los deberes de nosotros como personas, y del Estado. Porque el Estado también tiene deberes. Profesora, ¿y la Constitución, el libro, cuántas páginas tiene? Se divide la Constitución Política, se divide en seis grandes, títulos o capítulos. Pero en total, ¿usted sabe cuántas hojas serían de la Constitución? Exactamente no te sabría decir porque hay diferentes versiones de la Constitución, hay diferentes versiones. ¿A qué se refiere? Hay una versión oficial y otras son ya las réplicas o las reproducciones. Entonces no te podría decir con exactitud cuántas hojas son. Algunas tienen tantas, otras tienen más, otras tienen menos. Pero sí puedo decirles que la Constitución Política se divide en 6 grandes títulos, o sea, en 6 grandes partes, como por ejemplo, habla de la persona y la sociedad, habla del Estado y de la nación, habla del régimen económico. Un ratito, chicos, tengo acá un Miss, vamos. ¿Un trocito? Vayan copiando. Listo. Hay días de que trabajo tranquila, hay días que trabajo con toda la bulla de mi querubín. Ya, a ver, les decía, los 6 grandes títulos son 1, de la persona y de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que habla, allí vamos a encontrar nuestros deberes y derechos, tanto de niños, adolescentes y adultos vamos a encontrar. Y de la sociedad, ¿cómo es que la sociedad va a convivir
va a convivir entre nosotros, respetando los lineamientos, respetando los derechos. ¿Qué quiere decir? Que nuestros derechos acaban cuando empieza el derecho de mi vecino, de la otra persona. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo el derecho de expresarme, pero si yo con mi expresión, el manifestarme, lastimo, agredo o se comete alguna infracción en contra de otra persona, mi derecho se acabó. ¿Ya? A eso quiere decir con que mi derecho acaba cuando empieza el de la otra persona. Otro título de la Constitución Política habla del Estado y de la nación. ¿Qué quiere decir? Es cómo se organiza el Estado, cuál es la forma de gobierno, las atribuciones que tiene o cuáles son, digamos, sus obligaciones, ¿ya? De la estructura del Estado, cómo está comprendido jerárquicamente, y luego habla de las garantías constitucionales, aquellas garantías constitucionales que hasta la fecha se vienen hablando, las cuales por este tema de la pandemia se dice que nosotros las personas hemos perdido las garantías constitucionales. ¿Y cuáles son esas garantías constitucionales? Las garantías constitucionales son nuestros valores o nuestros derechos a los cuales nosotros tenemos derecho, valga la redundancia, como por ejemplo, la libertad de pensamiento, el derecho a la información, la libertad de imprenta, la libertad de creencia, la libertad de cultos, la libertad de salir de nuestras casas. O sea, hay garantías constitucionales individuales, o sea, la de nosotros. Nosotros hemos perdido esas garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros tenemos el derecho de reunirnos, uno o más personas, perdón, dos, porque ya si es uno no es una. Profesora, disculpe, ¿hay una página anterior a eso? No. ¿Y el título cuál es? La Constitución Política, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Profesora, ¿y por qué nos han quitado los derechos? No los derechos. ¿Por qué? Nosotros nos han quitado las garantías constitucionales. Los derechos. A ver, déjame terminar de hablar. Los derechos no nos han quitado. Nosotros tenemos derecho a la libertad, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la igualdad, etcétera. O sea, nuestros derechos los tenemos. Lo que no tenemos son nuestras garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos reunirnos con dos o más personas. Uno, un policía, un miembro del ejército, si yo en mi casa estoy haciendo una fiesta, así sea a puerta cerrada, el policía o el soldado tiene la obligación de ingresar a mi casa sin que yo lo permita. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que nuestra salud y nuestra integridad está peligrando. Entonces, al nombrar o al denominar estado de emergencia a nuestra nación, perdemos las garantías constitucionales. Por ejemplo, si yo salgo a la calle, porque tengo derecho a salir, yo salgo a la calle en una hora donde simplemente es inamovilidad, por mucho derecho que yo tenga en salir, porque es mi derecho. Si hay una hora de inamovilidad, lo que es llamado el toque de queda, yo salgo, pues sin necesidad de que el policía me pregunte, no, simplemente me lleva a la comisaría. Profesora, buenos días. Buenos días. Profesora, por favor, un ratito le puede dar permiso a Santiago. Han venido vacunando para la influenza y para que lo vacunen, por favor. No hay problema, que se vacune. Ya, unos minutitos, sí, rapidito regreso. Profesora, gracias. Ok, listo. Si los van a visitar a sus casas y los van a vacunar contra la influenza, acepten la vacuna. Si es que no han sido vacunados este año, porque es una vez al año.
¿Por qué? Porque la vacuna de la A mí influenza, no me vacunan todavía. ya, por eso, porque la vacuna de la influenza les va a proteger de ciertos problemas respiratorios, o sea, enfermedades respiratorias. Eso conlleva, eso quiere decir que ustedes van a estar protegidos por cualquier tipo de gripe. Si es que no han sido vacunados este año, porque la vacuna de la influenza solamente es una vez al año. ¿Listo? Sigamos. Entonces, esas son las garantías constitucionales. Cuando, vuelvo a repetir, cuando el Estado o el presidente dice, estamos en una emergencia, o sea, se declaró emergencia nacional, entonces nosotros perdemos nuestras garantías, no tenemos. Incluso, miren lo que pasa, que ahora, por este tema de la pandemia, son... A ver, el tema de la pandemia, ay, se me fue lo que les iba a decir. Ya, a ver, luego retomamos. Me mandaron, me escribieron el mensaje y me quitaron la hilación del tema. A ver, ya entonces, a ver, entonces nosotros tenemos esta constitución, este libro, esta carta magna, porque así también se le denomina, señala nuestros derechos, nuestros deberes, cómo es que el Estado se va a organizar políticamente, judicialmente, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros límites? Porque también señala cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros derechos, en qué influencia tiene o cómo se desarticula o se desagrega el gobierno central en las diferentes regiones, provincias y municipalidades. O sea, todo lo que nosotros, lo que los funcionarios públicos realizan, hacen, que eso se encuentre en la Constitución Política del Perú. Se encuentra allí. ¿Ya? Sigamos. ¿Por qué es importante la Constitución Política? ¿Por qué será importante? Es Profesora, importante. estaba copiando. Ah, ya. ¿Puede Copien, poner el estrés un ratito? Profesor, es importante porque copien. Ya, fin de mi sufrimiento. Les doy tiempo, copien. profesora puede ir al baño. Vaya, Profesora, ya comiendo muy bien. Y su librito ya dejó de moverse. Profesora, puede hacer que se mueva el librito. Sí. ¿Cómo? Puede ser que se mueva el librito. O si no, Ya, profesora, ya terminé.
Profesora, y ese libro lo puso para hacer un ejemplo de la Constitución, como si la Constitución fuera un libro. No, es que la Constitución es un libro. Pero sí. No, sí, pues me refiero que el librito que está acá es para dar un ejemplo que la Constitución es un libro. Sí. Ah, pero ya no se mueve, yo quería que se mueva. Yo podría hacerlo, pero Profesora, Dime. en cualquier momento las congresistas pueden modificar la Constitución. ¿Cómo? No te escucho. En cualquier momento los congresistas pueden modificar la Constitución. Dentro de las funciones de los congresistas es, digamos, modificar las leyes y la Constitución, pero no es que a ellos se les antojó, por ejemplo, hoy día amanecieron con ganas de reformular la Constitución y simplemente, ¿sabes qué? Yo quiero reformular la Constitución y lo voy a hacer. No, tienen que seguir diferentes parámetros o diferentes, digamos, etapas. Ya, o sea, tienen que seguir diferentes etapas para poder, digamos, o sea, no es que son, digamos, creo que son varias sesiones de consejo, varios proyectos que se tienen que formular para que se pueda dar, digamos, el proceso de elaboración de la nueva constitución. Que quiere decir que tienen que presentar un proyecto de ley al Congreso, el Congreso lo evalúa, digamos, lo aprueba o lo deniega. Y así, son varias sesiones las cuales se pueden dar la elaboración de la Constitución. No es que, como le repito, hoy día amanecieron con las ganas de cambiar la Constitución y lo cambian. Son diferentes. El título es... La Constitución Política del Perú. Ya viene. Muy bien, Santiago. Profesora, Dime. y una pregunta, ¿por qué ahora ya nos pone poquitas hojas? Poquitas hojas. Profesora, ¿cómo es el título? Porque a veces ponía 8 hojas, 9 hojas. Es Un que día creo que puso 3 hojas. los temas son cortos. Por eso es que hacemos pocas hojas. Cuando el tema es largo, sí tenemos que resumir. Y por ejemplo, para yo que estoy en secundaria, ya los temas son largos. Creo que sí. No sé, depende de cada docente cómo lo hace. Profesora, ¿cómo es el título? Constitución Política del Perú. A ver, avancen, chicas, chicos. Ya, que copiarme. Ya. Profesora, yo acabo de copiar. Ya. Yo también.
Mami, tu celular ahí está. Listo, continuamos. Profesora, es una pregunta sobre el examen. O sea, en los dos, ¿cuánto nos sacaríamos para tener un 20? Se va a evaluar de 0 a 20 en los dos. O sea, me dice así, mire, por ejemplo, en el primero, 20 y Los dos exámenes, si los suman, Se suma. Uno por, a ver, tienen que hablar uno por uno porque si hablan dos o tres a la vez no los entiendo. Profesora, y por ejemplo, A ver, Mateo. digamos que en el oral se sacan 20 y después en el otro se sacan 18, ¿le puede subir un poquito de nota del oral? A ver, no, a ver, por ejemplo, Miss, en A el ver. oral te saca. a ver, Mateo, te escucho. Por ejemplo, en el oral te sacas 20 y en el escrito 15. 20 más 15 es 35 entre 2, 17.5, entonces sacas 18 en la nota final. Exacto, exacto. Si por ejemplo saqué 10 en el oral y 20 en el escrito, son 30. Sumo las dos notas, 10 más 20, 30. Lo divido entre 2, me da 15. 15 es su promedio del último examen. ¿Me entienden? Esa va a ser la dinámica de la nota. Profesora, lo que cuenta, por ejemplo, del último examen, ¿cuál es el que más cuenta? ¿El último examen o la nota final donde lo va a sumar las 4 notas y después lo va a dividir? Es la suma de las dos notas, oral y escrito. Y el promedio final sí es la suma de los 4 exámenes que han tenido durante el año. Es porque he escrito niñate. O sea, Miss, debemos sacar 80. 80 para todo el promedio de todos los exámenes. ¿Cómo? No te entendí, Mateo. O sea, no sacamos de promedio 80. Porque en los 4 bimestres con 20. Entre 4, la suma de la sumatoria de las notas da un resultado y se dividen entre 4.
pasamos a la siguiente. No. Sí. Ya avancen. Ya. Avancen. Profesora, ya hasta terminé de dibujar el librito. Ya, a ver, avancen. Listo, paso a la siguiente. ¿Por qué es importante la constitución política? La constitución política es importante, ¿por qué? Porque establece un orden en el país. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que mediante la constitución política, estoy en clase y está que pasa sin polvo, estoy con la cámara encendida. Disculpen, chicos. Sigamos. La Constitución establece un orden en el país. ¿Qué quiere decir? Que si no existiera la Constitución política, nosotros no tendríamos un orden establecido, tanto como las leyes y como otros procesos. ¿Qué quiere decir? Que las personas pueden, digamos, actuar en contra de otras personas sin tener un castigo, por ejemplo. ¿Qué pasa si no existiera la Constitución con respecto a los robos? Simplemente no habría forma de cómo se le pueda juzgar o castigar a la persona que hurtó algo.
¿Cómo puedo saber, cómo se puede juzgar a la a un alcalde si no existen las leyes, si no existieran las leyes que pudieran establecer cuáles son sus funciones? Entonces, bajo ese lineamiento, si con la constitución política nosotros vivimos en un orden. Es como, por ejemplo, en su casa, su mamá les dice, bueno, a ver, por ejemplo, Camila, tú te le encargas de ayudarme a limpiar la casa, cuidar a tu hermano, enseñar a tu hermano. Esas son tus obligaciones, por ejemplo, ¿no? Dentro de tu hogar. ¿Quién las establece? Las establece tu mamá, ¿verdad? Las establece su mamá. Si no existieran esas normas o esas indicaciones que su mamá les da, simplemente ustedes no harían nada, ¿verdad? Estarían en la cama, en el celular y simplemente no tuvieran un orden en la casa, ¿verdad? No tuvieran a quién le hago caso, si no le hago caso a nadie. Entonces, a eso se refiere. En el caso de la Constitución viene a ser nuestras normas, en las que me establece cuándo yo estoy actuando bien, cuándo estoy actuando mal, cómo se me puede procesar a mí si yo incumplo una ley. Por ejemplo, si yo voy manejando, voy manejando mi auto, mi moto o la movilidad que tengan, van y chocan. Si no existiera un orden político, unas leyes, simplemente no hay castigo porque choqué y cada vez que quiero voy a chocar, ¿verdad? ¿O qué pasaría si no tengo la constitución política? A mí me van a denegar el derecho a la educación. O sea, simplemente si mi papá quiere me pone a estudiar, si no quiere no me pone a estudiar, me manda a trabajar. Entonces, esa constitución política también, digamos, indica que los niños de tal edad a tal edad tienen el derecho de educarse. Por eso dice que establece un orden en el país. ¿Ya? ¿Por qué también es importante? Porque garantiza el cumplimiento de nuestros deberes y derechos. Vuelvo a repetir. Así como tenemos derechos, también tenemos deberes. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo el derecho, por ejemplo, tengo el derecho a estudiar, tengo el derecho a la educación. Y porque tengo el derecho a la educación, mi mamá me manda a un colegio, sea nacional, sea privado, etcétera. Pero ¿cuál es mi deber con respecto a ese derecho? Ser una buena alumna, cumplir con mis tareas, o sea, así como tengo un derecho, también tengo un deber. Con el derecho con respecto a la vida, yo tengo el derecho de vivir, tengo el derecho de que me da a mí de poder conocer, de poder vivir. Pero así como yo tengo ese derecho, también tengo el deber de cuidar la vida. Por ejemplo, en Argentina creo que ha sido así. En Argentina se ha aprobado una ley con respecto a la legalización del aborto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en Argentina tienen el derecho a la vida. Las mujeres tienen el derecho a la vida, pero atentan contra la vida de otra persona. O sea, hacen valer su derecho, que ellos pueden vivir, pero no quieren aceptar el derecho de que un niño que no decidió venir al mundo pueda vivir. Simplemente quieren que el niño no nazca, ¿no? Por eso es la legalización del aborto. Por eso es este derecho, digamos, esta ley que en muchos países se está dando, genera gran mortificación de todos los ámbitos, religioso, político y social. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a decir, mi derecho termina cuando empieza el derecho de la otra persona. Yo no puedo atentar contra la vida de otra persona. O simplemente, por ejemplo, yo tengo el derecho a la vida, pero mi vecino no me agrada. Y yo simplemente voy a matar a mi vecino porque simplemente no me agrada. ¿Estoy atentando contra el derecho de otra persona? Sí, porque la otra persona también tiene el derecho a la vida.
Entonces, allí va lo que les vengo repitiendo. Mi derecho termina cuando el derecho de la otra persona empieza. Así como tengo el derecho, también tengo el deber. Tengo el derecho a la vida, pues tengo el deber de cuidar mi vida y la vida de los demás. ¿Ya? Profesora, así como que cuando, ¿cómo así de lo que está explicando de que pierde el derecho? Algo así estaba diciendo que A un ver, derecho. lo que pasa es como, por ejemplo, hay otro derecho que es el derecho a la igualdad por credo, religión o raza, por ejemplo. Voy a tomar el mismo ejemplo de la vez pasada. Cada uno de los que estamos aquí en clase no compartimos las mismas ideas religiosas. Unos pertenecen a una religión, otros a otra religión y a otra religión. Por lo menos deben haber 4 tipos o 5 tipos de religiones aquí en todos en el aula de 4º grado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo respeto su derecho fundamental de creencia. Ustedes pueden creer en diferentes, pueden ver la religión de diferente manera, pero así como yo estoy respetando su derecho de creencia, ustedes también deben respetar el derecho de creencia de las otras personas. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, creo que hay una religión, no sé si es los Testigos de Jehová, no recuerdo, no estoy segura, pero hay una religión en la cual ellos no creen en la transfusión de sangre. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos no pueden donar sangre, así sea un familiar, no pueden, porque según su religión es, digamos, su sangre es de ellos, es pura, es sagrada y es todo. En cambio, hay otras religiones que sí creen en la transfusión de sangre. O sea, para ellos es normal que puedan donarle sangre a un familiar o a alguien cercano. Entonces, esas ideas se respetan. Yo respeto tu creencia y tú respetas la mía. Pero si yo respeto tu creencia y tú me atacas, tú me atacas porque yo no creo en lo que tú crees, ahí no estoy cumpliendo no estoy cumpliendo con mi deber. ¿Me entiende? Otro ejemplo. Por ejemplo, tienen diferente tipo de test de piel. Unos son blancos, unos son trigueños, unos son morenos, ¿verdad? Tienen diferente tono de piel. A ver, por ejemplo, muchos dicen, no, yo porque soy blanquito, soy rubio, soy eso, tengo la opción, digamos, a tener muchas más posibilidades socialmente. Tú, porque eres moreno, eres trigueño, tú no tienes opción a un trabajo donde se tenga que ver la imagen de la persona. Entonces, yo sí hago cumplir mi derecho social de que yo sí, como soy blanquito, soy rubio, que esto, que lo otro, sí puedo, pero tú no. Entonces, no se están cumpliendo los derechos. No se cumple el derecho de la igualdad, ¿verdad? Otro ejemplo. Yo tengo derecho a una vivienda, a una alimentación. Yo, como persona, yo tengo ese derecho. Mis padres están en la obligación de a mí brindarme mis alimentos. Desde que amanece hasta que anochece. Yo. Pero ¿qué ocurre cuando en casa yo no comprendo la situación económica que pasa mi papá o mi mamá y simplemente de lo poquito que hay, yo sí tengo que alimentarme y ellos no van a comer simplemente porque yo solo tengo el derecho a la alimentación? No. Todos compartimos el mismo derecho y todos compartimos el mismo deber. ¿Me entienden? ¿Queda claro la parte donde dice que garantiza el cumplimiento de nuestros derechos y deberes? Sí, ¿Seguro? Sí, pero no, yo me refería a la parte donde usted estaba haciendo, que decía que se acaba mi derecho y Ya, que comienza el mi de la otra. derecho termina cuando empieza el derecho de la otra persona. ¿Cómo Ya. así? Eso quiere decir, por ejemplo,
yo puedo decir, yo tengo la libertad de expresión, yo puedo expresarme libremente por un acontecimiento dado, como por ejemplo, a ver, un ejemplo, a ver, cercano. Ya. A ver, hace poco nuestro querido alcalde de Moche ha inaugurado las luces, ¿verdad? Ha inaugurado las luces donde ha congregado mucha gente. Ya, entonces, yo tengo la libertad de criticar lo que el alcalde hizo. Yo tengo esa libertad. No me parece para mí. Yo puedo decir, no me parece que se haya inaugurado las luces con banda, con esto, porque genera gran llamado a la población y se genera, digamos, un aglomeramiento. Esa es mi crítica. Es mi crítica ante la situación. Yo estoy criticando. Tengo ese derecho de la libertad de expresión. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a atacar directamente al alcalde? Le digo, sí, que usted es un irresponsable, que eso, y el alcalde también me refuta a las ideas que yo tengo. Yo me ofendo y digo, no, el alcalde me faltó el respeto. Entonces yo no estoy haciendo valer el derecho de la otra persona de expresarse libremente en contra de lo que yo dije. ¿Me entiendes? Entonces, mi derecho terminó cuando empezó el derecho del alcalde de expresarse libremente. ¿Qué pasa? Si el alcalde se quiere expresar libremente, simplemente yo tengo que aceptar las críticas o las ideas que él tiene para su actividad. Otro ejemplo. Como si ya le hubiera tocado su turno a usted y opinando. Exacto. Otro ejemplo, por ejemplo. Otro ejemplo, a ver, en el aula, imagínense que estuviéramos en el aula. Están todos y todos tienen el derecho de una ubicación dentro del aula, de una ubicación, por ejemplo, las carpetas bipersonales, o sea, donde se sientan las dos niñas, ¿verdad? Entonces, yo me siento con mi compañera, pero yo tengo que compartir mi carpeta con mi compañera. Pero ¿qué pasa? Que si a mí no me gusta estar en un solo lugar, sino que quiero abarcar toda la carpeta y a mi compañera la dejo al filito. Ella no puede escribir porque está al filo. O sea, yo tengo la libertad, yo tengo el derecho de tener mi carpeta, pero mi compañera no tiene el derecho porque simplemente como a mí me incomoda, yo la empujo más allá. Entonces, mi derecho terminó cuando mi compañera está haciendo molestada en el hecho que ¿cuál es el derecho de las dos? Es que las dos estén cómodamente en la carpeta, tengan una misma distancia y ubicación en la carpeta. Allí empieza. Mi derecho terminó. Mi derecho terminó cuando empezó el de mi compañera. Si yo veo que mi compañera está incómoda, pues yo tengo que ponerme a pensar y decir, no, ella está incómoda, yo me voy a poner más acá para poder sentarnos las dos. A eso se refiere. Creo que con eso ya queda claro el punto que les digo. En mi derecho termina cuando empieza el de los demás. Esperen, chicos, me voy a retirar a otro lugar. Porque hay porque está haciendo mucha bulla. Sí. Hoy día se han propuesto mis querubines en hacer desorden, hacer bulla. Listo. Aquí ya no llega mucha bulla. Listo. Sigamos. Dice que es importante la Constitución política porque es la máxima ley. ¿Qué quiere decir? Que es quien toma la última palabra. Por tal razón se conoce o se le considera ley de leyes. ¿Qué quiere decir? Que cada persona puede interpretar de diferente manera las leyes. Cada persona. Por ejemplo, yo, con respecto yo puedo decir, a ver, hay un
un ítem, hay un ítem dentro de la, ay, se fue, a ver, espérenme. Por aquí lo ¿Solo tenía. podemos ir copiando? Sí, vayan copiando mientras lo encuentro, porque aquí lo tenía. En las descargas. Acá está. Ya. A ver, me van escuchando, van copiando. Por ejemplo, hay una parte en el capítulo 4 del título 1 de la persona, donde habla de la educación, la ciencia y la cultura. Dice, corresponde al Estado formular planes, programas, y dirigir y supervisar la educación con el fin de asegurar su calidad y eficiencia según las características regionales y otorgar igualdad de oportunidades. El régimen administrativo en manera de la educacionalidad es descentralizado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, por ejemplo, el Ministerio de Educación está aquí, arriba. El Ministerio de Educación tiene una programación llamado DCN o Currícula Nacional o Plan de Estudios, etc. Tiene una que abarca a todo el Perú. Pero esa currícula tiene que adaptarse a las diferentes regiones y localidades del Perú. ¿Por qué? Porque no todas tienen el mismo desarrollo de tecnología, el mismo desarrollo con respecto al ámbito de acogida de la educación. ¿No tienes? Por ejemplo, hablemos de este año que ha sido un año muy complicado para todos los ámbitos, pero especialmente ha sido el más golpeado la educación y la salud, pero hablemos solo de la educación. Por ejemplo, el ministerio agarró y dijo, bueno, profesores, este año los colegios no hay educación presencial debido a la pandemia que estamos viviendo. Listo. Este año hay educación remota. Hay educación virtual. Los que tenemos acceso al televisor, a la radio, al internet, a los celulares, bravo, voy a estudiar en mi casa, tengo computadora y tengo todo. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con aquellos pueblos alejados de la ciudad, como es la sierra, que no tienen ni televisor, ni radio, ni siquiera tienen luz? Como organismos que tienen que proteger la educación de todos los niños, ¿estaré actuando correctamente? No actué. Entonces, pero yo como encargada de la región tal, digo, por ejemplo, de la región de educación de la libertad, yo digo, no, yo estoy acatando lo que dice, y si es educación virtual, tiene que ser educación virtual para toda la libertad, así sea norte, centro, sur, o sea, para toda la libertad. Pero en el pueblito donde no hay luz, donde no hay agua, me dice, no, pero ¿cómo yo como un director de un colegio, por ejemplo, ¿de qué pueblito de la libertad? De un pueblito, digamos, de uno de los tantos pueblitos de Otusco, por ejemplo. Me dice, no, pero ¿por qué? ¿Cómo voy a brindarle la educación a mis niños si no tenemos ni siquiera luz? ¿Estoy cumpliendo la ley máxima? No la estoy cumpliendo. Entonces, el director puede coger su constitución política y puede ir al título 1 del capítulo 4. Acá dice que se deben otorgar igual de oportunidades. Entonces, si no pueden ni escuchar, ni ver, ni buscar por internet mi clase, el Ministerio de Educación, desagregado a los gobiernos regionales de educación que se desagregan a las UGELes, tiene la obligación de buscar los medios para que la educación llegue a cada rincón del país. ¿Se ha dado?
No se ha dado, lamentablemente. ¿Se está cumpliendo con la Constitución? No se está cumpliendo. ¿Me entienden? Eso quiere decir. Otro ejemplo. Por ejemplo, la corrupción que ahora está habiendo mucho. Por ejemplo, yo robé un celular. Le robé el celular a mi vecino. Mi vecino va y me denuncia. Ana de tal se robó mi celular, pero yo voy a interpretar, pero yo el celular no es que se lo saqué de su casa, simplemente estuvo conversando conmigo y el celular se olvidó en la calle. Y como lo encontré en la calle, es mío. Yo interpreto de esa manera, digamos, las leyes. Pero si me voy a la Constitución política, donde me va a decir que las cosas tienen dueño, etc., etc., entonces sí estoy cometiendo un robo porque yo sí sé de quién son las cosas. ¿Me entienden? Es algo parecido a eso. Entonces, lo que ocurrió hace poco, cuando le dan de vacancia al presidente Martín Vizcarra, el Congreso dice incapacidad moral. Lo vacamos por incapacidad moral. Pero muchos de los politólogos, de los estudiantes, de los que estudian, digamos, la política de nuestro Perú, nos hablaron de la Constitución política, que según la Constitución política no se podía vacar al presidente por incapacidad moral, porque englobaba muchas cosas, las cuales iban en contra de lo que se había dado. Entonces, constitucionalmente estaba errado lo que había dicho. ¿Y dónde verificaron si se cumplió o no se cumplió a cabalidad lo que el Congreso hizo? En la Constitución. La Constitución tiene la última palabra. Así lo interpreten de la forma que lo interpreten. La Constitución, tal cual está la ley escrita, esa se aplica. ¿Me entienden? Por eso dice que es la máxima ley y abarca para todos, sino que al ser modificada, se puede modificar de acuerdo a las, favoreciendo a grandes empresas, como es la última. La última Constitución del 93 habla, digamos, favorece a los grandes grupos económicos, mas no favorece al pueblo, no favorece. Por eso es que el pueblo durante todos estos años pide que se elabore una nueva Constitución teniendo en cuenta las oportunidades que se necesita para poder surgir. Porque surgen los grandes economistas, los grandes grupos económicos se llenan los bolsillos de plata, pero nosotros como pueblo, gracias a una Constitución que no está, digamos, adaptada a la realidad, somos perjudicados, el pueblo. ¿Ya? Y por último, es importante porque organiza el Estado y la forma de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en la Constitución nos dice quién nos manda, quién nos gobierna, quiénes son nuestros representantes, cuáles son sus funciones, cuáles son las funciones de los gobernantes, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Si el gobierno es democrático o autoritario, si el gobierno lo asume una persona que vive en el Perú o lo puede asumir una persona que no vive en el Perú. Todos esos puntos o lineamientos lo encontramos en la Constitución política. Por ejemplo, para poder ser presidente, tengo que vivir como mínimo 5 años dentro del territorio. No importa si vive en Lima, si vive en Piura, si vive en Cajamarca, si vive en Puno, si vive en Moquegua, si vive en Ucayali o en Amazonas. No importa. Lo importante es que viva en el Perú. Pero ¿qué ocurre? Muchos personajes, se lanzan a la candidatura, pero casi nunca lo vemos en el Perú. Pero como tengo mi DNI que tiene dirección peruana, entonces sí vive aquí en el Perú. Entonces cometemos el error, digamos, de postular a un país donde necesita cambios, pero no conozco los cambios, no sé qué cambios hacer porque no conozco su realidad.
Es igual que los congresistas. Los congresistas nos ofrecen el oro y el moro, pero en realidad no conocen nuestra realidad. No la conocen. No saben cómo es que tienen que hacer proyectos de ley en que ayuden a mejorar sus regiones. Al contrario, hacen proyectos de leyes en beneficio a su bolsillo. ¿Por qué? Porque contratan ciertas empresas que les dicen, bueno, como tú me has dado el trabajo, toma, esto te corresponde a ti como el gancho que me has dado. Entonces, lejos de beneficiarnos, nos perjudica. Lamentablemente vivimos en un país donde la corrupción nos está ganando, lamentablemente. Pero esperemos que tengamos nuevos gobernantes para que poder cambiar todo ese tema. ¿Y desde dónde lo cambiamos? Lo cambiamos desde una reestructuración de nuestra constitución política. Mientras no exista eso, nosotros tenemos que seguir rigiéndonos a la Constitución. Y profesora, más o menos, ¿cuántos años han pasado que tiene esta Constitución? Desde 1993, que es la última Constitución, es la Constitución vigente. Ya son las 10. Ya, ahorita terminamos. Qué puntuales son para cuando termina la clase. Ya, con esto terminamos. ¿Quiénes elaboran la Constitución política? La Constitución política la elaboran los congresos. Dentro de las funciones del Congreso, una de ellas está la función constitucional, que ellos se encargan de derogar, de modificar o de crear nuevas leyes, respetando, eso sí, respetando los procedimientos establecidos. A ver, dime, Aaroncito. Profesora, ¿y cuántas leyes son? Leyes. A ver, imagínate, si se divide nuestra Constitución, se divide en 6 títulos, de los cuales cada título hay aproximadamente entre 14 o 20 capítulos. Imagínate cuántas leyes tenemos. Debemos tener muchas leyes. Tenemos, a ver, son 6 títulos. Son 206 artículos. 206 artículos. ¿De cuántas páginas? 26 capítulos. Ya imagínense ahí nada más cuántas leyes tendremos. Un montón, ¿verdad? De las cuales muchas más. Si son 206 artículos, son 206 artículos y en cada artículo van a haber disposiciones generales. 2000. No, 2000. no tanto, hijitos. 1000. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Listo, ahora sí. Ahora sí. Profesora, ¿la Constitución tiene 27 años? Sí, desde la última que es la del 93, estamos 2027 años. Sí. Sí, por eso es que se pide que digamos, Profesora, ¿y cuántos cambios de constitución ha habido? 13. Con la actual son 13 constituciones que ha habido desde la de 1822. O sea, imagínense, tenemos casi 200 años de vida republicana. Vamos a tener 200 años este 28 de julio de del 2021 vamos a tener 200 años de vida republicana. 200. Y de los 200 años solamente hemos tenido 13 constituciones políticas,
solo 13 que han sido cambiadas. O sea, aproximadamente cada constitución, digamos, ha estado en vigencia casi 15 años, aproximadamente 15 años, 16 años por 13 constituciones, sí, aproximadamente 16 años por cada constitución. Entonces, esta última constitución ha durado más. Ha durado más. Aproximadamente, porque tendríamos que ver cuánto tiempo ha durado la Constitución de 1822, las otras constituciones. Pero en total, desde que somos vida republicana, tenemos vida republicana desde 1821. Profesora, ¿podría poner en la página anterior, por favor? Tenemos las 13 constituciones. Ya, les mando al grupo ahora, les voy a mandar al grupo ahora mismo Profesora, ya terminé todo. Ya, muy bien, sí, ya terminaron todo, muy bien. Chao. Ya, chicos, ahora sí. A pedido de Santiago, nos despedimos. Chao, Miss. Chao, mi. Cuídense. Profesora. Que Dios la bendiga. Gracias. Profesora. Cuídense, Camilita. Hasta luego, profesora. Chao, cuídese. Profesora, ¿podría mandarle al grupo, por favor? Profesora, ¿podría mandarle al grupo? Ya, ahorita lo voy a mandar. Ya, hasta luego, profesora. Chao, cuídese hasta el examen. Cuídense hasta el viernes. Adiós. Hasta el viernes.